Hola nuevamente amigos, vamos ahora a ver la solución de triángulos oblicuángulos y para eso requerimos de ver dos leyes. La primera ley que vamos a estudiar ahora es la ley de senos. Mi nombre es ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Si tenemos el triángulo ABC, que es un triángulo oblicuángulo con lados A, B y C y ángulos A, B y C, entonces tendremos lo siguiente. Bueno, pueden observar ustedes que en este tipo de triángulos no existen ángulos rectos, por eso se llaman oblicuángulos. Y podemos establecer la siguiente relación. Esta es la ley de senos, ¿sí? A entre seno de A, es decir, a cada lado lo vamos a relacionar con el seno de su ángulo opuesto. A con seno de A B con seno de B y a C con seno de C. Esta se puede aplicar solo que se conozcan un lado y su ángulo opuesto, además de otro lado u otro ángulo. Bien, veamos un ejemplo. Calcula los datos que faltan en el siguiente triángulo. Aquí tenemos el triángulo y aquí tenemos sus datos. Obsérvese que los ángulos están dados con mayúsculas y los lados están dados con minúsculas. Tenemos el valor del ángulo A que es de 30 grados, el valor del ángulo B que es de 20 grados y el lado A que mide 45 metros. Primeramente establecemos la ley de senos basándonos en que conocemos el lado A y el ángulo A, o sea, conocemos un lado y su ángulo opuesto. Además el ángulo B, por lo que podemos calcular el lado opuesto al ángulo B, que vendría a ser el lado B. Establecemos de esta manera pues nuestra ley de senos, perdón. Sustituyendo tendríamos así. El lado A mide 45, el seno del ángulo A sería seno de 30 y el seno del ángulo B sería seno de 20 grados. Despejando nos quedaría de esta manera. El 45 se multiplicaría por seno de 20 y se dividiría entre seno de 30. Acuérdense que es como una regla de 3. 45 por seno de 20 se multiplica cruzado y se divide entre el tercer dato. De aquí hacemos la operación y nos queda que el lado B tiene un valor de 67.36. Dado que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, podemos hacer lo siguiente. A 180 le restamos la suma de los ángulos conocidos, como son A y B. Recuerden que A era 30 grados y que B era 20 grados. Los sumamos, se los restamos a 180 y nos da el valor del ángulo C. Nos falta conocer un lado. Como nos falta calcular el lado C, podemos volver a establecer la ley de senos utilizando nuevamente A y seno de A, pero ahora como lo que queremos calcular es C, ahora usamos C y el ángulo opuesto a C. Vamos a hacer la sustitución, donde ya conocemos el lado A que mide 45, conocemos el ángulo A, seno de 30 grados, desconocemos C y conocemos el ángulo C que son seno de 30 grados. Resolviendo nuevamente aplicando la regla de 3, que sería 45 por seno de 130 entre seno de 30, eso nos va a dar igual a 45 por seno de 130, multiplicamos y dividimos entre seno de 30 y nos va a dar el valor del lado C, que son 68.94. Con esto quedaría resuelto todo nuestro triángulo oblicuángulo. Vayamos a un segundo ejemplo donde ahora lo que vamos a conocer es un ángulo, un lado y un ángulo. Veamos, conocemos el lado A, conocemos el ángulo A, el ángulo B y el lado C. Necesitamos encontrar el ángulo que falta y los lados faltantes. Bueno, aquí se pueden dar cuenta, si nosotros quisiéramos establecer la ley de senos, que no tenemos la relación de lado entre ángulo opuesto, pero sí tenemos dos ángulos conocidos y por lo tanto lo podemos calcular de la siguiente manera. El tercer ángulo del triángulo lo podemos calcular así. A 180 le restamos la suma de los dos ángulos conocidos. 42 grados más 75 grados nos da menos 117 grados. Haciendo la operación nos queda que el ángulo C, que vendría a ser este, es de 63 grados. Entonces ya tenemos este ángulo y tenemos este lado. Ya tenemos pues datos opuestos. Por lo tanto, para calcular A o para calcular B, podemos utilizar la ley de senos.
Por ejemplo, lo vamos a hacer para calcular A. Como ya conocemos C y el ángulo C, podemos decir C es a seno de C, y si queremos calcular A, utilizaremos el ángulo A. Sustituimos y decimos de la siguiente manera: el lado C es 22, el ángulo C es 63 grados, seno de 63. A sería lo que vamos a calcular, y luego decimos seno de 42 grados. ¿Qué hacemos otra vez? Nuevamente es una regla de 3, 22 por seno de 42 grados, y lo dividimos entre seno de 63, perdón. De esta manera, 22 por seno de 42 entre seno de 63, y eso nos va a dar el valor del lado A, que vendría a ser este, porque recuerden que el lado A tiene que ser opuesto al ángulo A. ¿Qué nos falta? Ya tenemos el ángulo C, ya tenemos el lado A, ya tenemos el lado C, nos faltaría calcular el lado B. Aquí nos preguntamos si podemos utilizar nuevamente la ley de senos. Claro que sí, ¿verdad? Puesto que tenemos esta relación de lado y ángulo opuesto, podemos utilizar perfectamente la ley de senos para calcular el lado que nos falta. Para calcular el lado faltante podemos establecer una nueva ley de senos. Como nosotros ya conocíamos la relación entre C y seno de C, o sea, conocemos el lado C y el ángulo C, ahora lo que queremos calcular es el lado B, pero tenemos el ángulo B, por eso podemos establecer la ley de senos. Vamos a sustituir de la siguiente manera. Ya sabemos que B lo vamos a calcular. Conocemos el lado C, que mide 22. Tenemos el ángulo C, por lo tanto vamos a calcular seno del C, que son 63 grados, al igual que el ángulo B, que es de 75 grados. Despejando, haríamos 22, ya saben otra vez, productos cruzados, 22 por seno de 75 grados entre seno de 63. Resolviendo, eso nos va a dar el valor del ángulo A, que es del lado A, perdón, que es de 23.84 centímetros. Con esto quedaría resuelto nuestro triángulo. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco sus atenciones, espero que les haya gustado mi video. No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Los veo hasta el próximo video.